Hola y bienvenidos a nuestra charla acerca de la recuperación anestética. Mi nombre es doctora Mariela Jessie Pasos y yo desarrollé este curso para técnicos veterinarios y asistentes con la meta de compartir información básica y práctica acerca de la recuperación de animales anestesiados. Aunque esta charla es para técnicos y asistentes, recuerda de siempre preguntar en cada clínica o lugar de trabajo qué estás autorizado a hacer de acuerdo a tu educación y experiencia. Si todavía no las tienes y prefieres seguir la presentación al par de las notas, puedes descargar una copia en la carpeta marcada Files. Cuando hablamos de la anestesia, es importante reconocer que la atención al paciente no termina cuando se completa la cirugía o el procedimiento. La etapa de recuperación anestética es tan importante que puede ser la que determina el resultado final y hasta si el animal sobrevive o no, dado a que la mayoría de las complicaciones y muertes relacionadas con la anestesia suceden durante la recuperación. En el caso que también se le haga cirugía al animal, esto trae consigo otra serie de posibles complicaciones las cuales hay que atender. La meta de la recuperación posanestética incluye lograr la normalización de la homeostasia y lograr una condición interna estable, el control del dolor, el reconocimiento temprano de complicaciones, la reducción al mínimo del estrés, la seguridad del animal y el personal que los cuida. La sala o área de recuperación debe ser un lugar tranquilo donde los animales se puedan supervisar de cerca. Los dos métodos más comunes de recuperación son lo que se le dice en la playa o en jaulas individuales. El método de la playa es usado comúnmente en clínicas de esterilizaciones de alto volumen, donde a veces no hay suficiente espacio personal para recuperar a cada animal en sus jaulas individuales. En este método, los animales son traídos inmediatamente de cirugía o anestesia a un área común, donde son vigilados hasta que estén estables y después trasladados a sus jaulas individuales, donde terminan su recuperación hasta darles de alta. La verdad es que no sé de dónde salió el término de la playa. Creo que es porque antes se usaban lámparas de calor para controlar la temperatura de los pacientes y las lámparas daban la impresión de estar en la playa. Es muy importante tener todo el equipo necesario y estar preparado para cualquier emergencia. Esta es una lista de equipo y artículos necesarios para la sala de recuperación. Es la responsabilidad de cada persona trabajando en el área de recuperación de siempre tener consigo un reloj, preferiblemente con segundero, y una pluma. Siempre. Si es posible, el tener tu propio estetoscopio, termómetro y tijera de vendajes también te puede facilitar mucho el trabajo. Recuerda que cada minuto que pierdes pidiendo o buscando una pluma son minutos que no estás observando a tu paciente. No es necesario memorizar esta lista, pero sí es una buena idea familiarizarse con ella si nunca has trabajado en una sala de recuperación o en una clínica de esterilizaciones de alto volumen. Esta lista también estará disponible para aquellos quienes estén interesados. Conceptos generales. Seas veterinario, técnico, asistente o voluntario, es tu responsabilidad familiarizarte con ciertos conceptos y procedimientos de donde estés trabajando. Nunca tengas miedo de preguntar. Es tu derecho saber lo que estás administrando o haciendo a un animal. Por ejemplo, las drogas usadas, los protocolos de anestesia, reversos anestéticos, etc. No importa si tú eres asistente y no sabes los efectos o cómo administrar un medicamento, puedes por lo menos aprender el nombre. Si hay una emergencia, puede ser tú el que le alcance el medicamento al veterinario y ayude a salvar una vida. Los formularios y procedimientos administrativos de la clínica, por ejemplo, el formulario de admisión, las instrucciones de alta, quiénes están encargados de qué, etc. Por lo menos en tu área de trabajo.
Saber dónde se encuentran los suministros y artículos médicos extra. Si no te han mostrado durante tu entrenamiento, pregunta antes de empezar la clínica. Esto puede ser crítico durante una emergencia. Identificación de animales. Cada animal debe tener un collar de identificación. Asegúrate de saber dónde se encuentran si tienes que reponer uno. Aunque no hayan collares, siempre debe de haber algún método de identificación. Otro método a veces usado en clínicas de alto volumen es ponerles un pedacito de cinta con un número en la cabeza cuando los ingresas a la clínica. Cada animal debe tener también su propio récord, aunque sean del mismo dueño. No aceptes a un animal en el área de recuperación sin su récord o collar de identificación. Siempre sea posible, recuperar a los gatos en un área separada de los perros es lo ideal. Si no hay dos áreas con suficiente equipo y personal, es preferible recuperarlos al principio en la misma área hasta que estén lo suficientemente estables para moverlos. Recuerden también la prevención y control de enfermedades infecciosas. Si hay toallas o pañales de cama disponibles, cada animal debe ser envuelto individualmente en una toalla, la cual va con él o ella durante todo el proceso, de la jaula desde preanestesia a cirugía, a recuperación y a su jaula de vuelta hasta que se vaya a la casa. La mayoría del traslado de infecciones es por medio del personal trabajando con los animales, específicamente por nuestras manos y el equipo usado. Así que recuerden lavarse las manos o usar gel sanitario entre cada paciente o lo más frecuente posible. Y siempre limpiar jaulas entre animales. El manejo de los animales anestesiados debe ser suave, controlado, sin estrés y de manera segura para todos. En el área de recuperación, recuerda de hablar en voz baja y limitar el tráfico de gente al mínimo. Cuando tengas que mover a un animal anestesiado, recuerda de aguantar la cabeza y el cuello del animal y mantener la tráquea extendida. Nunca cuelgues a un animal de las patas o de las extremidades ni los agarres por el rabo. Para dar vuelta de lado a los perros grandes, si es posible, dale vuelta con las patas hacia abajo. No agarres a los animales de la piel para darles vuelta, tampoco a los gatos. Esto no es necesario y les puede causar trauma. Nunca sacudas o frotes con fuerza a un animal anestesiado. Esta es una práctica que todavía mucha gente usa, pero que en realidad no es recomendada por varias razones. Especialmente cuando usamos drogas de la familia alfa-2, como dexmedetomidine o psilocina, las cuales causan que el paciente sea más sensible a los estímulos exteriores como las luces y los ruidos. Ellos pueden reaccionar de manera agresiva o lastimarse a sí mismos. Otra razón más obvia, que creo que todos estamos de acuerdo, es que a nadie le gustaría ser despertado de una manera brusca o con fuerza. Asignación de jaulas. A manera que van llegando los animales al área de recuperación, siempre sea posible, pon los perros grandes en las jaulas más cerca del piso o abajo y a los perros pequeños y a los gatos arriba. Al poner al animal en la jaula, asegúrate de ponerlo con la cabeza hacia la puerta de la jaula y con el cuello extendido. Esto permite que desde afuera de la jaula puedas ver la cabeza, el estado mental, el pecho, la respiración y el abdomen y la incisión. Hasta puedes ver si hay sangramiento o no, sin tener que abrir la puerta. Los gatos idealmente deben ser puestos en la jaula con su jaula transportadora adentro. Esto les da un lugar donde esconderse a manera que se van despertando si son miedosos y ayuda a darles de alta ya que la mayoría entran solos en las jaulas transportadoras
después que se despierta. Los animales se pueden presentar agresivos por muchas razones. La mayoría de las veces es por miedo, dolor o en el caso de la analgesia por la disforia, la cual puede ser una reacción a las drogas. Al principio de cada día de trabajo es importante identificar a las personas autorizadas y listas para lidiar con animales agresivos. Nunca trates de mover o tocar a un animal agresivo si tú no has sido autorizado. Esto puede ser peligroso para la gente y el animal. También le causa más estrés al animal y hasta los puede traumatizar de por vida. Si sabes o sospechas que un animal puede demostrarse agresivo al despertar, pon una correa alrededor del cuello o del pecho, como está demostrado en esta foto. En casos extremos y bajo orden del veterinario, a veces se puede usar un bozal de canasta. Siempre marca la jaula y el récord de cualquier animal que se vea agresivo o miedoso. A veces es mejor no reversar la anestesia o volver a sedarlos. Esta decisión siempre debe ser del veterinario. Al darle de alta, a veces es mejor traer al dueño hasta la jaula y dejar que ellos faciliten el procedimiento. La mayoría de las veces el comportamiento cambia en cuanto ven a los dueños y salen sin problema de la jaula. Nunca dejes que un dueño trate de sacar al animal de la jaula si el animal se demuestra agresivo con el dueño. Si esto pasa, cierra la jaula y llama al veterinario. Siempre pregúntale al técnico encargado o al veterinario antes de traer a un dueño al área de recuperación. Teniendo en mente los objetivos de la recuperación que mencionamos antes, como el regreso a un estado interno estable, el control del dolor, el reconocimiento de complicaciones, etc., hay ciertos parámetros que vamos a usar para establecer el estado del animal. Estos son el plano anestético, el retorno o llenado capilar, el pulso y ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado emocional o el estrés y la incisión. El primer parámetro del que vamos a hablar es el plano anestético. No todos los animales van a llegar a la sala de recuperación en el mismo plano anestético. Algunos pueden estar casi despiertos, mientras que otros pueden llegar en estado crítico. Por lo tanto, es muy importante determinar el plano de anestesia en el que se encuentra el animal al llegar a la sala de recuperación. Esto te va a dar un punto de referencia y te ayudará a reconocer si el animal se está despertando de manera apropiada. Esta tabla muestra una lista de señales que en general nos ayudan a determinar el plano anestético del animal. Estas son la presencia o ausencia de movimientos espontáneos, la reacción al estímulo, que normalmente se mide apretándole o pinchándole un dedo a la pata, el tono muscular de la mandíbula, la presencia o ausencia del reflejo del párpado, la posición y el tamaño de la pupila y los signos vitales. Es muy importante interpretar a todos los parámetros juntos. Siempre mira a todo tu paciente. En la primera columna de esta plana se encuentran los niveles de plano anestético desde despierto a un plano profundo. En las siguientes columnas están las señales y lo que uno puede observar dependiendo del estado del animal. La mayoría de las veces, los animales llegan a la sala de recuperación en un plano leve o medio de anestesia. La mayoría no tienen movimientos espontáneos, no reaccionan cuando le aprietas la patita, no tienen reflejo de parpadeo y algunos todavía están entubados. Las pupilas normalmente se encuentran en posición central o ventromedial, pero de tamaño normal, y los signos vitales suelen demostrar hipotermia y bradicardia. Estos son mis perritos que se ofrecieron a demostrar el reflejo del parpadeo y la reacción del estímulo. Obviamente ellos no están anestesiados.
El tiempo de llenado o retorno capilar se mide aplicando dígito-presión sobre la membrana mucosa, normalmente la encía, por 1 o 2 segundos. Esto causa que la membrana se torne pálida bajo tu dedo. Al retirar tu dedo, el color debe devolver en menos de 2 o 3 segundos. Si se tarda más de 3 segundos, entonces es considerado prolongado. Si por alguna razón no puedes usar la encía, puedes usar las membranas mucosas de la vagina en las hembras o el prepucio del pene en los machos. Las membranas mucosas normalmente son rosadas y húmedas. No te lleves por el color de la lengua, aunque la lengua normalmente refleja el color de las encías, no siempre es el caso y no se puede usar para evaluar este parámetro. Las mucosas pálidas o grisáceas pueden ser el resultado de varias cosas. Por ejemplo, la falta de oxígeno, un desangramiento interno, enfermedades como la anemia, arliquia, parásitos intestinales o externos, coagulopatías, trauma a los pulmones, por ejemplo, si alguien se olvidó de abrir la válvula de Popov en la máquina de anestesia, también el dolor y la hipotermia. Siempre recuerda de anotar en el récord todas tus observaciones, específicamente la hora, el parámetro, el resultado y tus iniciales. Por ejemplo, en este caso, 10:45 am, mucosas membranas rosadas, retorno capilar menos de 2 segundos y mis iniciales. Por definición, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Cada latido del corazón genera un pulso. Lo ideal es escuchar con el estetoscopio y palpar el pulso simultáneamente. Si esto no es posible, debes de monitorear los dos individualmente. Para tomar la frecuencia cardíaca, vas a necesitar un estetoscopio y un reloj, preferiblemente con segundero. Recuerda que los auriculares van hacia adelante, en la dirección en la que miras. Coloca el diafragma de la pieza torácica del estetoscopio sobre el pecho del animal. Trata de encontrar la zona en la que escuchas mejor el latido del corazón. Si mueves el codo del animal en manera dorsal, como está demostrado en esta foto, el área marcada por el círculo es donde se encuentra el corazón. Busca en esta área hasta que encuentres el sonido más alto. Practica todas las veces que puedas. Quiero recordarles que este video tiene sonido, así que quizás necesiten subir el volumen de la computadora o usar auriculares. Los dos latidos que vas a oír producen un pulso, solo debes de contar uno. Observa el segundero del reloj y cuando pase por uno de los marcadores de hora, comienza a contar los latidos. Cuenta por 15 segundos y multiplica por 4 o por 30 segundos y multiplica por 2. Si tu resultado es menos de 70 latidos por minuto, confírmalo contando por 30 segundos. Quiero recordarles que una de las preguntas del examen va a ser ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este animal? Así que cuenten y tomen nota. El pulso se puede
evaluar en varias partes del animal. Las más comunes son la extremidad posterior o la pata de atrás, donde se toma el pulso femoral y dorso pedal, y en la lengua. Es importante tratar de apreciar también la característica del pulso, o sea, si es normal, débil, fuerte, etc. Esto es algo que es difícil de enseñar, dado a que la práctica es la mejor manera de aprender, pero por suerte es algo que puedes practicar fácilmente con tus mascotas. Los límites normales del pulso y la frecuencia cardíaca en animales anestesiados son diferentes a en animales despiertos. Aquí usaremos ambos ya que vamos a monitorear a los animales anestesiados hasta que estén despiertos. En animales anestesiados, la frecuencia cardíaca o pulso es la siguiente: de 60 latidos por minuto a 140 latidos por minuto en perros y de 110 a 160 latidos por minuto en gatos. En animales despiertos, de 60 a 180 latidos por minuto en perros y de 140 a 220 latidos por minuto en gatos. En animales pediátricos y en razas de perros pequeñas, la frecuencia cardíaca se encuentra normalmente cerca del límite alto de lo normal, y esto debe ser tomado en cuenta cuando los evaluamos. Algo importante acerca del pulso pedal y lingual es que en teoría, si sientes uno o ambos de estos, se asume que la presión sistémica es de 60 o más milímetros de mercurio. ¿Por qué es esto importante? Si la presión sistémica baja a menos de 60 milímetros de mercurio, los órganos críticos como los riñones y el cerebro dejan de recibir perfusión sanguínea y oxígeno. Esto es algo que es bueno recordar en circunstancias donde no se puede medir la presión. Esto no es exacto, pero te puede ayudar en términos de tendencias. Por ejemplo, si has estado monitoreando a un animal y antes podías sentir el pulso pedal y ahora no, y el animal no está mejorando o se ve peor, puede ser que la presión también esté bajando. Esto puede ser una manera de descubrir y prevenir algo grave. El pulso siempre se debe tomar con el dedo índice y el dedo del medio, no con el pulgar, dado a que el dedo pulgar tiene su propio pulso y te puede confundir. Recuerda de practicar con tus mascotas cada oportunidad que tengas. El pulso de la lengua es usado de manera más común durante la anestesia y no tanto durante la recuperación, dado a que a manera que el animal se despierta, esto es más difícil de hacer. El pulso de la lengua se encuentra a cada lado de la línea media de la lengua, como demostrado en esta foto. Aunque no estamos hablando acerca de la respiración en este momento, quiero mencionar que en esta foto también demuestra la estimulación del punto de acupuntura GB26, el cual es usado para estimular la respiración en casos de emergencia. Esto se hace insertando una aguja fina donde la piel de la nariz toca el labio hasta llegar al hueso. Ahí se estimula suavemente dando unas vueltas a la aguja. Simplemente quería aprovechar y mencionar esto ya que está en esta foto. Una de las alteraciones del ritmo cardíaco es la bradicardia, la cual es definida como una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto en perros y menos de 120 latidos por minuto en gatos. Esto no es necesariamente lo mismo que un pulso bajo. Recuerda que dijimos antes que normalmente cada latido del corazón genera un pulso, pero en casos de que haya alguna enfermedad, es posible que la frecuencia cardíaca sea diferente a la frecuencia del pulso. Por eso es muy importante evaluar a ambos individualmente y también en conjunto. La bradicardia puede ser causada por drogas, enfermedades ocultas, hipotermia,
y también por el agonizo o la muerte inminente. Si tu paciente tiene bradicardia, tu reacción debe ser la siguiente. Si es menos 60 o menos latidos por minuto en perros o menos de 110 en gatos, alerta al veterinario inmediatamente. Si es entre 60 y 70 latidos por minuto en perros y 110 a 112 latidos por minuto en gatos, toma el resto de los signos vitales, con la respiración, la temperatura, el retorno capilar, etc. Establece si el anestético fue reversado, si se le dio, por ejemplo, antecedent, naloxone o yohimbine. Ella establece el lugar del crash cart y las drogas de emergencia como el suero. En casos donde se haya usado dexdomitor o medetomidine o silacina, es importante recordar que estas drogas pueden causar una bradicardia profunda. El ritmo cardíaco puede bajar comúnmente a los 50 o 60 latidos por minuto en perros. También causa un color gris pálido de las membranas mucosas. Es muy importante reconocer esto y alertar al veterinario inmediatamente si esto sucede. Otra de las alteraciones de la frecuencia cardíaca es la taquicardia, la cual es definida por una frecuencia o pulso de más de 120 latidos por minuto en perros y más de 180 latidos por minuto en gatos. Esta puede ser causada por drogas, por ejemplo, como la ketamina, el dolor, la hipotensión e hipovolemia, en el caso de shock, choque, desangramiento, también por drogas, la hipoxia, hipercapnia, enfermedades ocultas, también la fiebre. Si tu paciente se presenta con taquicardia, toma el resto de los signos vitales, la respiración, temperatura y retorno capilar, establece cuándo se le dio la última dosis de analgesia y alerta al veterinario. Establece el lugar del crash cart y siempre recuerda de marcar todos tus parámetros en tu récord. En la sala de recuperación, la frecuencia respiratoria se calcula mirando y contando la cantidad de expansiones del pecho por minuto. También es importante apreciar el carácter de cada respiración, si es profundo, llano, con esfuerzo. Si el animal todavía está entubado, a veces puedes ver la condensación de la respiración en la parte expuesta del tubo. Esta no es una manera segura de contar la respiración. Tampoco te da tanta información como el observar el pecho. Por eso es que no es recomendado. La frecuencia normal de la respiración en animales anestesiados es de 8 a 10 respiraciones por minuto para perros y gatos. En animales despiertos es de 10 a 30 respiraciones por minuto en los perros y de 24 a 40 respiraciones por minuto en los gatos. Si tienes un perro y él está jadeando, trata de distraerlo y volver a contar. Si tienes un gato que está jadeando, alerta al veterinario, dado a que esto puede ser una señal de algo más grave. Las alteraciones de frecuencia respiratoria pueden ser causadas por varias cosas como el dolor, la fiebre, la temperatura ambiental, drogas, el estado metabólico del animal y ciertas enfermedades. Por eso es muy importante siempre evaluar todos los parámetros posibles e interpretarlos en conjunto. Por suerte, la mayoría de estas causas las podemos investigar durante la recuperación. La alteración más común es la respiración elevada, definida como más de 30 a 40 respiraciones por minuto en perros y gatos respectivamente. Esa puede ser causada por varias razones. Algunas pueden ser fácilmente identificadas durante la recuperación. Por ejemplo, determina cuándo fue la última dosis de analgesia que se le dio. Toma la temperatura. Determina si hace calor donde estás. Revisa el récord para ver qué drogas recibió.
Si es obvio que el animal está ansioso, nótalo. Verifica si tiene que orinar o defecar. Si la respiración es más baja de lo normal, o sea, menos de 12 respiraciones por minuto en perros y menos de 20 respiraciones por minuto en gatos, esto puede ser por un plano anestético profundo, que es, ya sabemos cómo evaluar, drogas administradas como el tirasol o el propofol, puedes chequear el récord, el agonizo o la muerte inminente, chequea el ritmo cardíaco y alerta al veterinario inmediatamente si tu paciente se presenta con una respiración más baja de lo normal. Si notas que el animal tiene esfuerzo al respirar, observa las vías respiratorias. Fíjate si tiene descargo nasal, asegúrate que tenga el cuello extendido y en línea con el tórax y que el tubo no esté obstruido. Algunas causas muy peligrosas que pueden causar el esfuerzo al respirar son el edema pulmonar secundario a una enfermedad cardíaca, el trauma a los pulmones y las reacciones alérgicas. También recuerda que las razas braquicefálicas como los Boston Terriers, los Boxers, los Pugs, los Bulldogs están a riesgo de inflamación y obstrucción de las vías respiratorias, así que préstales atención. Una de las alteraciones más comunes de la temperatura durante la anestesia es la hipotermia. En perros y gatos, esta es definida por una temperatura corporal de menos de 99 grados Fahrenheit y 37 grados Celsius. Esta disminuye el metabolismo de la anestesia, prolonga la recuperación y hace que el animal use extra energía para temblar. Por eso el prevenir la pérdida de calor es clave, aunque lo estés recalentando de manera activa. Por lo tanto, no pongas al animal en contacto directo con objetos fríos como la camilla, el piso o la jaula, ni por unos minutos. Usa mantas, wee-wee pads, toallas, bolsas de plástico, cajas de cartón, colchonetas, lo que sea para poner abajo del animal y prevenir que pierda su calor corporal. Algunos de los métodos más comunes para el recalentamiento activo son las botellas de agua o las bolsas de suero inyectadas con tinta y bien identificadas que se pueden calentar en microondas como por 2 minutos. Los calcetines de arroz envueltos también en una toalla y puestos en el microondas por 1 o 2 minutos. Nunca pongas una fuente de calor suplemental como los calcetines de arroz o botellas de agua en contacto directo con el animal, ya que lo puedes quemar. Sentarlos al sol, si es posible hacerlo con seguridad, es otra opción. También la fluidoterapia subcutánea o intravenosa con suero tibio o pasando el tubo del suero bajo un calcetín de arroz caliente. También se pueden usar, si están disponibles, las mantas de agua circulantes. Las almohadillas térmicas o heating pads solo se deben usar bajo vigilancia directa y con mucho cuidado, ya que estas pueden causar quemaduras severas en menos de 5 a 10 minutos. Es importante disminuir el recalentamiento activo de a poco después que la temperatura llegue a los 100 grados Fahrenheit o a los 38 grados centígrados. Si no ha subido en la temperatura en más de 20 a 30 minutos, alerta al veterinario o al técnico encargado. Siempre recuerda de actualizar tu récord con la hora, el parámetro, el resultado y las iniciales de tus observaciones. La hipertermia es definida por una temperatura corporal de más de 103 grados Fahrenheit o 39 grados Celsius. Esta puede ser causada por una reacción a la analgesia o las drogas, por el dolor, por el medio ambiente, por ejemplo, si fue tapado por mucho tiempo durante la cirugía o si hace calor donde estás,
también por la ansiedad y el agitamiento. Si tu paciente tiene la temperatura elevada, establece cuándo fue la última dosis de analgesia que se le dio. El enfriamiento activo no es normalmente requerido hasta que la temperatura llegue a más de 104.5 Fahrenheit o 40 grados Celsius, pero algunas de las cosas que se pueden usar son aplicar un ventilador o poner el animal en el piso o una camilla, paquetes de hielo. Recuerda que también no los pongas cerca tocando al animal, siempre envuélvelos en una toalla. Fluidos intravenosos o subcutáneos. Recuerda de siempre monitorear más a menudo cuando tengas cualquier alteración. Si la temperatura no baja en 20 o 30 minutos, alerta al veterinario o al técnico encargado. Y siempre, como mencionamos antes, recuerda de actualizar el récord con la hora, el parámetro, los resultados y las iniciales. Estado emocional y estrés. El estrés no es normal y debe ser tratado como cualquier otro parámetro. Si ves que un animal está incómodo, vocalizando o estresado, es tu responsabilidad tratar de deducir por qué. Pregúntate a ti mismo y está preparado para contestar estas preguntas al veterinario. ¿Cuál es la temperatura? ¿Hace calor? ¿Cuál fue la última dosis de analgésico que se le dio? ¿Se le puede dar más? Si tiene miedo, ¿tiene una manta donde esconderse? ¿Se le puede ofrecer comida? ¿Lo sacaste a orinar? ¿Se puede terminar de recuperar con el dueño? Siempre consulta con el veterinario y recuerda de actualizar el récord con la hora, el parámetro, los resultados y tus iniciales. En casi todas las clínicas de alto volumen, los puntos o suturas son puestos debajo de la piel y no requiere que sean sacados. Es muy importante observar la incisión varias veces durante la recuperación. Asegúrate que no haya evidencia de sangre. El tatuaje en la piel del abdomen es para marcar que el animal ha sido esterilizado. Esta es una práctica reconocida internacionalmente y usada en casi todas las clínicas de alto volumen. Asegúrate que se le haya hecho un tatuaje. Si el animal tiene un vendaje alrededor del abdomen, vigila que no haya sangramiento a través de él. Evita que el animal se lama, mastique o frote la incisión. Si tu paciente se está mordiendo o lambiendo la incisión, no les grites, distráelo. Avísale al doctor si hay sangramiento activo. Recuerda que un poco de sangre seca no importa y no estreses al animal para limpiarlo. Recuerda el dolor. Establece cuándo fue la última dosis de analgesia y pregúntale al doctor si necesita más. Recuerda que muchas veces ellos se lamen porque sienten dolor. Considera el uso de un collar isabelino y siempre escríbelo en el récord. Otros parámetros que se pueden usar para establecer el estado del animal son el medir la presión sistémica, la oximetría del pulso, la capnografía y en términos de laboratorio, el hematocrito y las gases arteriales. Ahora que ya hablamos acerca de qué vamos a vigilar y medir, una de las preguntas es ¿cada cuándo? Las respuestas son inmediatamente al llegar a la sala de recuperación, después de que esté seguro de que tiene el cuello extendido y que está respirando. Después del acceso inicial, cada 5 minutos o menos si el animal es crítico, cada 10 minutos si los parámetros no son normales, pero tampoco graves, cada 15 minutos si los parámetros son normales o ya hay una tendencia a la normalidad. Recuerda que el monitoreo también debe ser más frecuente en pacientes a riesgo, como los pacientes geriátricos, pediátricos,
los que tuvieron complicaciones en cirugía o anestesia prolongada, si se sospechan enfermedades ocultas, si tiene historia de comportamiento agresivo o miedoso en animales debilitados o en animales de la calle, etc. Otra pregunta es ¿hasta cuándo? Y la respuesta es hasta que se les dé de alta. Nuestra responsabilidad, seas técnico, asistente o veterinario, no termina hasta que el animal sea dado de alta. El monitoreo de los signos vitales debe continuar hasta que estén normales. Para esterilizaciones, el estándar médico es monitorear por un mínimo de 2 a 3 horas antes de darle de alta. En clínicas de alto volumen, a veces se mandan a la casa después de unas horas mientras que los dueños los puedan vigilar en la casa. Eso depende del veterinario encargado. Para ser dado de alta, el animal tiene que estar alerto y tener la capacidad de responder. Tiene que poder pararse y caminar sin asistencia. Ten en mente que un animal se puede parar y caminar aunque se esté desangrando internamente. Por lo tanto, asegúrate de evaluar el color de las membranas, el relleno capilar y la incisión inmediatamente antes de mandarlos a la casa, aunque hayan estado normales antes. Y no te olvides de chequear que la incisión también esté seca y limpia. Recuerda que el veterinario es la única persona que puede autorizar si y cuándo se puede ir a la casa del animal. ¿Cómo sabes si el animal se está despertando? Algunas de las señales de recuperación ya las hemos mencionado, como el reflejo del parpadeo, el reflejo del pellizco del dedo o de la pata, la capacidad de tragar y los movimientos voluntarios. También las elevaciones en la frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura pueden ser señales que el animal se está despertando. El reverso anestético, como el anticidin, yohimbine o naloxone, pueden funcionar a unos minutos de administrarlo. Por esto presta atención, ten cuidado, háblales y tócalos de manera suave. Cuando el animal esté lo suficientemente despierto para levantar la cabeza y ponerse solo en decúbito external, puede ser trasladado a su jaula hasta que se le dé de alta. Extubación. Esto debe ser hecho por personal entrenado y autorizado, ya que es algo que requiere experiencia para aprender. Aunque no haya sido entrenado, si tienes la oportunidad, observa cómo se hace para poder asistir. Asegúrate que el cuello esté extendido y el animal tenga la lengua hacia afuera. Desinfla el globo del tubo con una jeringa de 6 cc. Es siempre una buena idea tener una en el bolsillo. Desata el tubo. Espera que el animal trague o tenga un obvio reflejo del párpado. Si estás en duda, puedes extender suavemente la lengua hacia adelante. Esto a veces los estimula a tragar. El tubo debe ser sacado antes de que el animal esté muy despierto, para la seguridad de la gente y el animal, ya que el animal puede morder y aspirar el tubo o lastimarse la tráquea. Saca el tubo siguiendo la curvatura del tubo de manera suave y con cuidado, como es demostrado en la foto. Nota si hay sangre o moco en el tubo y notifica al veterinario y escríbelo en el récord. Si tú eres asistente, ayuda al técnico asegurando que el cuello esté extendido, que el tubo no esté obstruido, que la lengua esté hacia afuera y también desatando y desinflando el tubo, preparándolo para ser sacado. Otros cuidados que hay que tener en mente son los siguientes. Los animales deben ser alternados aproximadamente cada 20 minutos entre decúbito lateral izquierdo, derecho y esternal, hasta que sean capaces de sentarse o incorporarse sin asistencia para prevenir la
atelectasia de los pulmones y también ayudarlos a estimularlos a que se despierten. La fluidoterapia subcutánea es otro tratamiento específico, a veces requerido por el cirujano en hembras preñadas, animales de la calle, casos de anestesia prolongada, etc. La dosis es de 100 a 150 mililitros en gatos y de 200 mililitros por 10 libras de peso corporal en los perros. Recuerda de siempre poner una aguja nueva al tubo y recuerda también que los animales toleran más si se les administra lo más lento posible y entibiados. Si hay tiempo y es necesario, considera limpiar los oídos y cortar las uñas antes de que el animal esté muy despierto. El limpiar los oídos puede causar un estímulo negativo en animales sedados y no vale la pena el estrés que le causa al animal. Si es absolutamente necesario, por ejemplo, si hay garrapatas, infección o uñas encargadas, habla con el veterinario. La alimentación. Recuerda que ellos llegaron en ayuna y pueden tener hambre. Si piensas que pueden tener hambre o son animales pediátricos, les puedes ofrecer comida en cuanto puedan mantenerse en decúbito external sin asistencia. Normalmente se les da un cuarto de la cantidad normal. Algunos animales pueden necesitar otros cuidados especiales como antibióticos, oxígeno, antiinflamatorios, etc. Recuerda de siempre revisar el récord en cuanto te entreguen el animal. Las razas brachiocefálicas también necesitan cuidados específicos. Los Boston Terriers, Bulldogs, Pugs y Boxers deben ser recuperados en decúbito externo. Asegúrate que la cabeza y el cuello siempre estén extendidos. Espera a extubar hasta lo más tarde posible y siempre está listo para reentubarlos de emergencia. Ten el crash cart o carro de emergencia cerca. Gatitos y cachorros hasta las 16 semanas de edad más o menos, y también las razas pequeñas. Hay que recordar que los animales pediatras normalmente no son intubados. Estos, como las razas pequeñas, se pueden enfriar muy fácilmente. Siempre aplícale dextrosa o miel en las encías en cuanto lleguen a la sala de recuperación. Ofréceles comida en cuanto estén despiertos lo antes posible. A los cachorritos y a los gatitos, devuélvelos a las camadas o con su mamá lo antes posible. Esto reduce el estrés y los ayuda a mantener el calor. Complicaciones durante la recuperación. La recuperación prolongada es definida de la siguiente manera. Si el paciente no es extubado dentro de 10 minutos de llegar, si no muestra tendencia a despertarse dentro de 20 minutos de llegar a la sala de recuperación, o si han pasado más de 30 minutos desde que llegó. Las causas más comunes son la hipotermia, la anestesia larga, una cirugía larga o complicada, la deshidratación, a veces enfermedades ocultas o variaciones normales entre individuales. Si tu paciente no se está despertando de manera adecuada, evalúa los signos vitales más a menudo. Verifica la administración del agente de reversión anestético, por ejemplo el antecedin o yohimbine, y también cuando se le dio el analgésico. Alerta al veterinario o al técnico encargado y siempre recuerda de actualizar tu récord con la hora, el parámetro, el resultado y tus iniciales. La disforia es otra complicación de la anestesia que puedes encontrar durante la recuperación.
Esto es diferente de la incomodidad básica del frío, hambre, dolor, ansiedad, etc., mencionadas antes. Estos animales normalmente están agitados, jadeando, vocalizando, llorando y no responden cuando les hablas. Si ves a un paciente disfórico, trata de reducir cualquier estímulo, por ejemplo, las luces, los ruidos, etc. A veces se puede tapar la jaula y esto ayuda. Trata de hablarle con voz suave. Si el animal no se calma en 1 o 2 minutos o si tienes miedo de que el animal se pueda lastimar, avísale al veterinario inmediatamente. Si el veterinario lo permite, se pueden tratar las siguientes opciones. A veces sedantes como el dextrometor o acepromicina, con o sin analgésicos como el Buprenex o el Bitorphenol. Y también, si es seguro y solo con el permiso del veterinario, cargarlos en brazo hasta que se calmen. Los vómitos y o la hipersalivación puede suceder con frecuencia durante la recuperación. Si el animal no está consciente o está sedado y vomita, inmediatamente sostén el animal con la cabeza hacia abajo para prevenir que trague o aspire sus vómitos. No dejes al animal solo. Avísale al técnico encargado o veterinario inmediatamente. Con el permiso del veterinario se puede administrar antieméticos como Serenia o anticolinérgicos como la atropina. Nunca le pongas un bozal a un animal con náuseas o vómitos. Siempre asegúrate de actualizar tu récord con la hora, el parámetro, resultado y tus iniciales. Otra seria complicación de la recuperación es la hemorragia. La hemorragia interna profusa disminuye el volumen sanguíneo circulante, lo que causa un colapso cardiovascular y el que puede resultar en la muerte del animal. Los síntomas de la hemorragia interna pueden ser difíciles de descubrir. Algunos de ellos son las membranas pálidas, el retorno capilar lento, los pulsos débiles, la frecuencia cardíaca elevada, la presión sistémica baja y la debilidad. Estos parámetros deben ser supervisados de cerca después de la cirugía para poder reconocer cambios, por lo cual es muy importante prestar atención a las tendencias de los parámetros al igual que a los resultados individuales. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca de tu paciente sigue dentro de lo normal, pero va subiendo y el animal no se está despertando o se ve peor, puede ser una indicación de otro problema como la hemorragia. Las hemorragias superficiales normalmente paran sola. Normalmente son causadas por pequeñas venas en la piel o en los tejidos subcutáneos. Algunos de los métodos que se pueden usar para ayudar a pararlas es el hielo o los vendajes. Algunas veces estas hemorragias superficiales pueden ser serias, por eso es importante no olvidarse de monitorear la incisión. El paro cardíaco o respiratorio obviamente es la peor complicación que puede suceder. No gastes más de 3 segundos para confirmar si el animal está respirando o tiene pulso. Pide ayuda. No pierdas la calma. El animal y tus compañeros te necesitan. Comienza el CPR o recuperación cardiopulmonar. Si no eres la persona haciendo CPR, no te vayas del área hasta que estés seguro de que hay suficiente ayuda. Comunícate con el equipo, pregunta qué necesitan. Asegura que los otros animales estén bien y no dejes a los cirujanos solo en la sala de operaciones. Siempre recuerda de actualizar el récord con la hora, el parámetro, los resultados y tus iniciales. Por ejemplo, 4 de la tarde, encontrado en la jaula en paro cardíaco, CPR iniciado, MJ pasos. Lee este documento
llamado ¿Qué puedo hacer durante una emergencia?, para otras sugerencias de cómo puedes ayudar durante una emergencia. Cuando recibes al animal en la sala de recuperación, esto es lo que vas a hacer y en este orden. Pregunta si hubo complicaciones durante la cirugía. Antes de hacer nada, asegúrate que el cuello esté extendido y que el animal esté respirando, que el tubo esté en su lugar y que la lengua esté hacia afuera. Verifica el nombre del animal que está escrito en el collar de identificación y que sea el mismo que está en el récord. Pon el animal en la jaula o en la playa. Aguántale la cabeza cuando lo mueves. Asegúrate que el cuello esté extendido y la cabeza hacia la puerta de la jaula. Cúbrelo con una manta si es posible para que no pierda calor hasta que puedas medir la temperatura. Escribe la hora en la que llegó el animal al área de recuperación. Esto es muy importante. Inmediatamente evalúa el retorno capilar, la respiración, el pulso, el ritmo cardíaco, temperatura, el plano anestético, el estado mental del animal y escríbelo en el récord inmediatamente. Si el animal todavía está entubado, nunca dejes solo un animal entubado. Administra medicamentos indicados y limpia la incisión con agua oxigenada, los oídos y corta las uñas solamente si hay tiempo. Repite la evaluación de signos vitales de manera necesaria y transfiérelo a su jaula después de que pueda levantar la cabeza sin asistencia. Una vez en su jaula, continúa el monitoreo hasta que se le dé de alta. Evalúa la incisión antes de entregar el animal a sus dueños. Esta lista se las vamos a dar escrita para que la tengan como referencia durante sus turnos. ¿Cuándo llamar al veterinario? Esta es una lista de parámetros y límites que hemos cubierto hasta ahora, pero lo más importante en esta lista es el llamar al veterinario cuando tengas cualquier duda. Mantenimiento de récords. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? La razón más importante es porque le puedes salvar la vida a un animal, descubriendo una sobredosis o bajo dosis o algo que pueda haber pasado durante el tratamiento del animal. También te da un punto de referencia en términos de los signos vitales, la última dosis de analgesia, etc. Y de esta manera te ayuda a planear el curso del tratamiento que vas a seguir. También te puede salvar a ti. Los animales son considerados propiedad privada y están bajo tu responsabilidad. En pleitos legales, estos récords son documentos legales. Es tu manera de probar tu cuidado al animal, por eso todo debe de ser escrito. Si no está escrito en el récord, no sucedió. Por ejemplo, si es tu responsabilidad dar una inyección o tomar un pulso y no lo escribiste, es como que si no lo hubieras hecho. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Siempre usa tinta azul o negra. Si cometes un error, recuerda de no borrar, solamente tachar. Asegúrate que tus iniciales o nombres se puedan leer fácilmente. Para los medicamentos siempre incluye la hora de administración, el nombre del medicamento y la concentración, la dosis administrada, la ruta de administración, el lugar de administración, especialmente para las vacunas, y tus iniciales. ¿Qué más va en el récord? Todo. Comunicaciones, situaciones especiales, por ejemplo, a quién le avisaste, quién te mandó, etc. Parámetros monitoreados, resultados de laboratorio. Recuerda de siempre escribir la hora, el problema o el parámetro, los resultados y tus iniciales. Seas quien sea, veterinario, técnico o voluntario, escríbelo. Si no está en el récord, no sucedió. El dar de alta es una de las partes más importantes del procedimiento. Si no hay ningún problema después de 30 a 45 minutos del animal haber llegado a la sala de
recuperación, confirma con el veterinario para empezar el procedimiento de darles de alta. Recuerda que los dueños no tienen su sabiduría. Ellos no conocen los síntomas de complicaciones. Trata de ponerte en su lugar y reconoce que ellos aman a sus mascotas y están muy preocupados por ellas. Por lo tanto, es difícil recordar todo lo que se les dice. Lee punto por punto cada instrucción. La mayoría de la gente no lee las instrucciones escritas y recuerda que algunas personas no saben leer. Chequea la incisión al entregarles el animal y muéstrale al dueño. Recuérdales el tatuaje y asegúrate que sepan a quién llamar en caso de emergencia. Puntos claves. Trata a cada animal como si fuera tu mascota. Trata a cada dueño como tú quisieras ser tratado. Siempre anticipa lo que va a necesitar el veterinario o tu compañero durante un examen, emergencia o cuando va a escribir un récord, etc. Ayuda y comunícate con tus compañeros. Somos un equipo. Nunca dudes ni desvalores tu importancia como parte del equipo. Aunque tengas mucho para aprender, siempre puedes ayudar con algo. No te enfoques en solo un parámetro. Mira a todo tu paciente. No te olvides de prestar atención a las tendencias, no solo los resultados individuales. Chequea y sigue chequeando. Si algo no tiene sentido, pregunta. Si tienes cualquier duda, pregunta. Recuerda que los dueños nos han puesto las vidas de sus mascotas en nuestras manos y es nuestra obligación siempre usar las mejores prácticas. Ten orgullo de hacerlo. Así se salvan vidas. Espero que hayan disfrutado la charla y que la hayan encontrado informativa. Por favor, no dejen de comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o comentario. Espero verlos pronto.